Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en nuestro evento semanal de Grant Thornton. Les saluda Catherine Ulate. Esta mañana les presentamos el tema Tratamiento Fiscal del Leasing en Costa Rica, Perspectivas del Arrendamiento. Este tema estará a cargo de nuestros especialistas, David Mena, socio de Impuestos y Legal, y Catherine Valverde, consultora de impuestos. Me permito recordarles que somos una empresa de 60 años o más de 60 años en el mercado costarricense, en los que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. A partir de este momento, usted puede comenzar a dejar sus preguntas en el chat y al final de la presentación, nuestros especialistas estarán respondiendo de acuerdo al tema que hemos estado desarrollando en la mañana. También recuerden que pueden encontrar esta y otras charlas más en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran, como Grant Thornton Costa Rica, y también en las diferentes plataformas de redes sociales. Vamos a iniciar dándole la bienvenida a los expositores. Entonces, en este momento vamos a escuchar a nuestra especialista Catherine Valverde, consultora de impuestos de Grant Thornton. Catherine, muy buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que el tema de hoy sea de gran utilidad para todos. Muchas gracias, Catherine. Y ahora vamos a escuchar también las palabras de bienvenida de nuestro socio de impuestos y legal, David Mena. Muy buenos días, don David. Muy buenos días, Catherine. Buenos días, Catherine. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por permitirnos una vez más poder compartir con ustedes otro webinar. Y en este caso vamos a hablar del tema de leasing y nos vamos a enfocar principalmente desde la perspectiva del arrendatario, porque sabemos que siempre en esto hay dos partes involucradas que tienen que ver el arrendador y el arrendatario, pero nos queremos enfocar en la parte del arrendatario. Tal vez para iniciar el contenido que traemos para ustedes en esta mañana, vamos a repasar el fundamento legal relacionado con el tratamiento de la figura de leasing, específicamente haciendo referencia al decreto 32876H que regula el tema de leasing desde el punto de vista tributario. Desde este decreto fue emitido en junio del 2006. Y también vamos a hacer un breve análisis comparativo con el tratamiento que tendría esta misma figura desde el punto de vista de las normas internacionales de información financiera. ¿Esto por qué? Porque, bueno, esta figura de leasing, el leasing en general, ha tenido desde el punto de vista de la norma contable, digamos, algunos cambios. No hacía a nivel fiscal, pero siempre es importante que repasemos la base normativa y el fundamento teórico que respalda el contenido que vamos a ver. Por supuesto, vamos a repasar, perdón, las figuras de leasing en Costa Rica, tanto desde el punto de vista contable como desde el punto de vista fiscal. Y vamos a enfocarnos, como les había dicho, en el tratamiento del arrendatario, tanto para efectos del impuesto sobre la renta como del impuesto al valor agregado que afecta la figura de leasing en general. Entonces empezamos con el fundamento legal, y específicamente voy a iniciar hablando con respecto a la norma contable. Recordemos que las operaciones de arrendamiento han estado normadas en las normas internacionales de información financiera, en primera instancia a través de la NIC 17 de arrendamientos, y posteriormente a partir del 2019-2020, cuando entró a regir la norma internacional de información financiera de arrendamientos NIF 16, que vino a sustituir a esta, básicamente en cuanto a los principios generales para reconocer, presentar e informar y revelar toda la información que tiene que ver con los arrendamientos.
Importante mencionar, desde el punto de vista de la norma contable, nosotros podemos encontrar únicamente dos figuras de leasing, que es el arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo. Y ahora vamos a ver que desde el punto de vista fiscal, vamos a encontrarnos una figura más que no está establecida en la norma, que es la del arrendamiento operativo en función financiera. Y para eso, nosotros vamos a repasar de la norma cuáles son esos elementos que nos permiten identificar cuándo vamos a estar ante un arrendamiento financiero o un arrendamiento operativo. Entonces, voy a comenzar a hablar primero sobre lo que establece la norma financiera, donde solamente tenemos dos figuras. Entonces, la NIC 16, al igual que la NIC 17 también, hacen referencia a una serie de condiciones o situaciones que con solo que una de ellas se cumpla, automáticamente se convierte en un criterio para clasificar a un contrato como de naturaleza financiera. ¿Cuáles son algunos de esas situaciones? Una es cuando el arrendatario tiene todo el derecho a controlar el uso del activo y por lo tanto obtiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas asociados al uso de ese activo. Cuando eso se da, automáticamente vamos a estar ante un arrendamiento financiero. Otra situación es cuando exista cierta certeza razonable de que al final del plazo del contrato va a haber una transferencia de la propiedad del activo a favor del arrendatario. Y cuando digo que hay certeza razonable es porque en las condiciones de ese contrato se evidencia que el arrendatario va a terminar pagando por el valor total de ese bien. Y sería ilógico que al final no ejecute la opción de compra sabiendo que ya ha amortizado prácticamente la mayor parte del valor del activo. La otra situación que conllevaría clasificar un arrendamiento como financiero es cuando exista una opción de compra, ¿verdad?, del activo que sea a un valor o a un precio inferior al valor razonable, entendiendo valor razonable como el valor de mercado. Y como les decía, existe certeza razonable de que ese valor de esa opción de compra vaya a ser ejecutado, porque al ser un valor inferior al valor razonable, quiere decir que el arrendatario va a ser el único que va a tener la opción de comprar ese activo a un precio que es inferior al que tendría en el mercado si lo tuviera que comprar un tercero que no esté vinculado con la operación de arrendamiento. Otro elemento o situación que conlleva que un contrato pueda ser clasificado como financiero es cuando el plazo del contrato cubre la mayor parte de la vida económica del activo. Y vean que aquí cuando nos referimos a estas características, yo siempre he dicho que estas características están muy definidas en términos más cualitativos porque queda sujeto a interpretación de un auditor financiero a la hora de clasificar un arrendamiento en una categoría u otra. ¿Por qué me refiero a esto? Porque cuando a mí me dicen que el plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo, para alguien podría ser que la mayor parte sea la mitad más uno. Es decir, ya el 51% del plazo ya se considera la mayor parte. ¿Verdad? Entonces, eso va a quedar sujeto a interpretación. Ahora vamos a ver, cuando pase a explicar la parte desde el punto de vista fiscal, vamos a ver qué es el límite en donde un contrato deja de ser uno para convertirse en otro, digamos, deja de ser financiero para convertirse en operativo o viceversa, está más definido en términos cuantitativos. Entonces queda, desde el punto de vista fiscal, menos sujeto a interpretación.
por parte de quien analiza el contrato. Pero desde el punto de vista financiero siempre hemos tenido esa situación de que entre un auditor y otro podría ser que un contrato pueda ser clasificado de diferentes formas dependiendo de la interpretación que se le dé a ciertas características, como por ejemplo la del plazo. Otra tiene que ver con el valor presente de las cuotas. Lo que establece la norma es que cuando al menos este valor presente sea equivalente a la práctica totalidad del valor razonable del activo, objeto de la operación, pues se va a considerar financiero. Y bueno, cuando hablamos de equivalente a casi la práctica totalidad del valor razonable, no necesariamente es el 100%, podría ser menos. Y bueno, ¿cuánto menos? Bueno, eso va a quedar sujeto a interpretación. Pero vamos a ver que desde el punto de vista fiscal eso sí está claramente definido. Importante mencionar con respecto a esto de la norma contable, les hablaba de NIC 17, que fue la primera norma que reguló este tema, y no sustituida por la NIC 16, pero hay una aclaración que creo que es importante mencionar cuando hablamos de compañías que aplican NIF pymes o NIF plenas. Una compañía que aplica NIF plenas está obligada a reconocer en sus estados financieros de acuerdo con lo que establece NIF 16. ¿Y qué dice NIF 16? NIF 16 lo que dice es, primero que todo, establece estos criterios para hacer digamos, la separación entre un contrato financiero operativo, pero básicamente la NIF 16 está relacionada con el reconocimiento de contratos de arrendamiento que anteriormente nosotros normalmente le damos el tratamiento de un gasto de alquiler, por ejemplo, un gasto de alquiler de una oficina, de un edificio, el alquiler de una máquina, por ejemplo, donde, de acuerdo con el 17, pues reconocemos el gasto de arrendamiento todos los meses contra la salida de efectivo. Pues resulta ser que en NIF 16 lo que nos establece es que para un efecto de revelar adecuadamente toda la información en los estados financieros que sean comparables y se muestre razonablemente la situación de la compañía, cuando nosotros firmamos un contrato de arrendamiento, hay un flujo de caja que está comprometido. Como cuando uno firma un contrato de préstamo. Ustedes saben que todos los meses tengo que pagar una cuota y cuando yo firmo un contrato de arrendamiento también todos los meses tengo que pagar una cuota. Entonces, ¿por qué si cuando tengo un contrato de préstamo yo registro un pasivo por esa deuda? ¿Por qué cuando tengo un contrato de arrendamiento no lo hago? Y precisamente esto es lo que NIF 16 vino a cambiar. ¿Y de qué dependía eso? Bueno, depende del hecho de si bajo el contrato de arrendamiento hay un activo identificable asociado con ese contrato. Ese activo puede ser un edificio, puede ser una máquina, un montacargas, un vehículo, lo que sea. Siempre que va a haber un vehículo, un activo identificable, se van a determinar todas las condiciones y hacer un análisis para determinar hasta dónde el arrendatario tiene el derecho a controlar el uso de ese activo. Y siempre que eso sea así, se va a tipificar como un contrato que va a estar obligado a reconocer contablemente un activo por derecho de uso, que si bien es cierto, cuando hablamos de contratos operativos, ese activo no se refiere a la máquina, no se refiere al montacarga, no se refiere al edificio, se refiere al activo intangible que le otorga el derecho al arrendatario por haber firmado ese contrato. Ese derecho a utilizar el activo es el que se convierte en el registro de ese activo intangible contra un pasivo que luego se va a ir amortizando. Y generalmente ese activo representa el valor presente de esos pagos de arrendamiento que se establecieron mensualmente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando una compañía que no aplique NIF plenas y aplique NIF para pymes, que son, digamos, las normas que vienen a simplificar el tratamiento contable de ciertas operaciones, una es precisamente esta. Porque desde el punto de vista NIF pymes,
yo no estaría obligado a tener que llevar un control de un activo por derecho de uso y un pasivo, sino que podría continuar, de acuerdo a como lo hacía con NIC 17, reconocer un gasto de arrendamiento contra la salida de efectivo. Entonces vean que eso es muy importante saber si en nuestras empresas nosotros aplicamos NIF plena o NIF pyme. Una vez que ya he comentado esto sobre la norma contable, me he referido mucho al tratamiento del arrendamiento financiero. Pero entonces, ¿cuándo es operativo? Bueno, un arrendamiento se clasifica operativo precisamente cuando no cumple ninguna de estas condiciones que yo les expliqué anteriormente que están en esta lámina. No se puede cumplir absolutamente ninguna, es decir, no hay transferencia sustancial de los riesgos y ventajas. Generalmente el activo no se transfiere al final del plazo a favor del arrendatario. No existen opciones de compra que sean inferiores a valor de mercado y el plazo no puede ser menor, no puede ser, perdón, mayor digamos, a la vía económica del activo. Y aquí es donde entra el tema de la interpretación y lo mismo que el valor presente. Jamás puede representar un valor que vaya acercándose al 100% del valor del activo. Ahora sí, paso a la norma, al tratamiento del fundamento legal desde el punto de vista fiscal. Desde el punto de vista fiscal, el tema del leasing está regulado en el decreto 32876H, como les había mencionado. Se llama las medidas tendientes a evitar el abuso en detrimento del interés fiscal de la figura del leasing. Y en este caso, este decreto lo que nos viene a establecer es el tratamiento que le debemos dar a los contratos de leasing desde el punto de vista tributario. En este vamos a encontrar tres figuras, digamos que una cuarta, pero que está metida dentro de la primera, que tiene que ver. El artículo 1 hace referencia al tratamiento del leasing financiero, que en el decreto se le llama asimilable a una compra-venta a plazo, que es como cuando nosotros vamos a un almacén a comprar cualquier bien financiado. El leasing financiero es eso, es la compra de un bien financiado donde a mí me definen una cuota de pago mensual que va a estar compuesta por un componente de principal y otro componente de interés. Es el típico financiamiento. La segunda figura es la figura del leasing operativo, que donde prácticamente yo lo que tengo es un leasing que no cumple con ninguna condición para que sea tipificado como financiero. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas condiciones para saber cuándo voy a estar en un leasing financiero o un leasing operativo desde el punto de vista fiscal. Y la tercera figura que establece este decreto es el leasing operativo en función financiera. Este leasing es una figura que existe únicamente para efectos tributarios en Costa Rica, no existe en ningún otro lugar del mundo. Entonces, la pregunta que uno se hace es, si yo estoy aplicando normas contables, sea NIF 16 o aplique NIF PYME, ¿dónde clasificamos los leasing operativos en función financiera? ¿Como financieros u operativos? Porque solamente esas dos figuras existen desde el punto de vista contable. Bueno, la respuesta a esa pregunta es que el leasing operativo en función financiera tiene que ser clasificado como un leasing financiero. Cumple con muchísimas de las características para que sea clasificado de esa manera. Entonces, ¿cuál es la diferencia desde el punto de vista tributario? Bueno, que aunque financieramente yo tenga que tratarlo como financiero, fiscalmente le voy a dar el tratamiento de operativo. Y de ahí su nombre, por eso se llama operativo en función financiera, porque es un contrato que tiene las dos condiciones. La propia naturaleza del contrato, que se define como financiero para efectos contables, y el tratamiento que se le da para efectos fiscales como si fuera un operativo. Y ahorita vamos a ver en detalle cuáles son las implicaciones que tendría para efectos de impuestos el tratamiento de esta figura.
En la norma fiscal también tenemos que hacer referencia al tema del impuesto al valor agregado, que está regulado en el artículo 4, inciso 4 del artículo 8, donde se hace referencia al tratamiento fiscal que tiene esta figura, y ahí se establece claramente las exenciones que corresponden a los contratos de leasing, y sobre todo hablamos de leasing financiero y operativo en función financiera, y contratos con opción de compra, que también vamos a ver más adelante un poquito el tratamiento que esto tiene. Desde el punto de vista también de la norma contable, en el reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta, tenemos que tomar en cuenta que en su artículo 100, la norma fiscal nos exige que nosotros tenemos que llevar nuestra contabilidad haciendo uso y ajustándonos a las normas internacionales de contabilidad. Es decir, yo tengo que ir a hacer lo que me dice NIF 16, si aplico NIF plenas, o NIF pymes, a través de lo que establecía NIF 17, porque tengo que respetar eso para efectos de la aplicación de las normas adoptadas por el Colegio de Contadores Públicos. Entonces, cuando me refería yo a la figura de leasing operativo en función financiera que tiene un tratamiento diferente para efectos tributarios, que le voy a dar el tratamiento de operativo, esta norma también me dice que yo tendría que hacer uso de la conciliación fiscal para determinar la diferencia que va a haber al momento de determinar la utilidad neta del periodo. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que identificar en esa conciliación partidas de ingresos no gravables y partidas de gastos no deducibles, o también otros ingresos gravables o otros gastos deducibles, producto del tratamiento que le tengamos que dar, sobre todo a la figura del leasing operativo en función financiera. Y al haber un tratamiento distinto entre la base financiera y la base fiscal, este nos obliga también a tener que tomar en cuenta la aplicación de la norma internacional de contabilidad NIC 12 de impuesto de renta diferido, precisamente porque voy a tener diferencias temporales que me van a obligar a tener que hacer el registro con base en esa norma, que no nos vamos a referir ni profundizar en esta mañana, pero sí es importante tenerlo ahí en cuenta. Entonces, repasando las tres figuras de leasing, vemos que tenemos a la izquierda de su pantalla el leasing operativo, el leasing de arrendamiento operativo, que entendamos ese como el contrato simple de alquiler que todos conocemos, donde yo pago una cuota de alquiler por tener el derecho a usar un bien, y no significa que esos pagos de alquiler me estén dando derecho sobre la propiedad de ese activo. Por su parte tenemos a la derecha, tenemos derecho al leasing arrendamiento, el leasing o arrendamiento financiero, que como les decía es una compra-venta a plazo, donde yo sí estoy desde el día 1 adquiriendo el activo financiado y por lo tanto reconozco el activo y reconozco una deuda que voy a ir amortizando mes a mes conforme pague las cuotas. Y esa cuota va a tener un componente de amortización, un componente de intereses. En el centro tenemos el operativo en función financiera, que justamente tiene el doble tratamiento de las figuras que están a cada uno de los lados. Para efectos fiscales le vamos a dar el tratamiento de un leasing operativo a través de la conciliación fiscal, pero para efectos contables y financieros tenemos que darle el tratamiento del registro contable como si fuera un leasing financiero. Dentro del decreto se establece otra figura que está inmersa dentro del artículo 1 del leasing financiero, que es una, digamos, situación para casos especiales donde se da lo que conocemos como leaseback, que se trata cuando hay algún contribuyente que sea dueño de un activo y necesite financiamiento poniendo como garantía ese mismo bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace a través de esta figura? Bueno, que el dueño del activo, la empresa que hoy tiene la máquina, le hace una especie de venta a la arrendadora para que luego la arrendadora se lo alquile a ese mismo propietario anterior a través de una figura de leasing.
El decreto lo que dice es que cuando el bien objeto de arrendamiento haya sido previamente propiedad del arrendatario, la única figura que se puede utilizar en ese caso es el leasing financiero. Y eso es una limitación que existe porque tributación lo que quiso con eso es evitar que se pudiera dar un uso abusivo del leasing operativo a través de activos que quizás el contribuyente ya haya depreciado, se los venda a una arrendadora para luego volverlos a alquilar y volverlos a pasar por gasto. De hecho, eso fue un caso que sucedió hace muchos años con un caso muy conocido, las rotativas de la Nación, que coincidió en su tiempo con luego elementos para poder establecer este decreto y establecer, digamos, estas condiciones que hemos conversado. Ahora vamos a referirnos específicamente a las características que desde el punto de vista tributario tenemos que identificar para saber cuándo estamos ante un contrato, ya sea operativo financiero u operativo en función financiera. Para empezar con el operativo, normalmente estamos hablando que un contrato operativo es un contrato que es cancelable. ¿Qué significa que es cancelable? Significa que el arrendatario puede darlo por terminado cuando guste. No tiene que esperarse hasta el final del plazo originalmente pactado. Eso no significa que eventualmente pueda tener una penalización por terminarlo anticipadamente, ¿verdad? Sobre todo si en el contrato se establece un plazo para poderle avisar al arrendador con tiempo en qué momento voy a dejar de alquilar ese bien, y si yo no lo hice, pues me pueden cobrar una penalidad que el decreto se considera de que esa penalidad no puede ser onerosa, que haga improbable el que cancele el contrato. O sea, y nosotros generalmente decimos que esas penalidades no deberían de superar el 30% del total de las cuotas originalmente establecidas en el contrato. El contrato operativo generalmente no tiene una opción de compra porque no hay ningún interés de parte del arrendador de que el arrendatario adquiera la propiedad de ese bien al final del plazo. Entonces, por eso funciona como cuando nosotros alquilamos un apartamento. Yo lo alquilo, pago una cuota mensual que me da derecho a usarlo, yo no adquiero ningún derecho sobre ese bien, y en algún momento, si yo necesito cambiarme de lugar porque cambié de trabajo, lo dejo de alquilar y me voy a alquilar otro. O sea, así funciona el leasing operativo. El plazo, lo que establece la norma es, una condición es que no puede ser igual o mayor al 75% de la vida útil. Recuerdan que cuando hacía referencia a las situaciones que clasificaban un leasing como financiero, decía que el plazo representaba la mayor parte de la vida económica del activo. Bueno, aquí ya esa mayor parte, desde el punto de vista fiscal, sí me le ponen un número que es el 75% de la vida útil. Entonces, si yo tengo un contrato de un vehículo, por ejemplo, que se deprecia 10 años, yo sé que lo puedo hacer a 6 años, que no voy a tener ningún problema, es el 60%, está por debajo del 75%. Pero si me voy a la norma, alguien me puede decir, mira, pero el 60% representa la mayor parte porque es más de la mitad. Y es ahí donde ese 60, 70% podría alguien interpretar que ya es más de la mitad y que por lo tanto ya es la mayor parte y que por lo tanto debería ser financiero. Bueno, fiscalmente está clarísimo. Mientras no sea mayor al 75%, yo puedo clasificarlo como operativo. La otra regla que está establecida en términos cuantitativos es el valor presente de las cuotas. Ese valor presente no puede ser igual ni mayor al 90% del costo del bien. Y cuando hablo del 90%, vean que queda un 10% que yo no amortizo del valor de ese activo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la norma contable? Que si yo amorticé el 85% del valor de un activo a través del pago de unas cuotas de arrendamiento, alguien puede decir, pucha, pero es que eso ya es la mayor parte del valor del activo. Debería ser financiero. Bueno, pues fiscalmente, esa interpretación que se le podría desde el punto de vista financiero no aplica para efectos fiscales porque fiscalmente sí está definido ese límite.
no puede ser mayor al 90%. Quiere decir que si es 89%, va a ser operativo. Si el plazo es 74%, va a ser operativo. Importante, tiene que cumplirse todas las reglas. Con solo una que no se cumpla, ya podría pasar a ser financiero. Y justamente, cuando hablamos ahora sí de las características del financiero, a diferencia del operativo, es un contrato que es no cancelable. ¿Y no cancelable qué significa? Vea usted, si se quiere ir antes, me tiene que pagar el saldo total de la deuda que usted firmó el contrato el día 1. No solo las cuotas pendientes de pago a la fecha, sino el saldo total de la deuda original. Eso por eso se vuelve no cancelable. Eso es como cuando usted tiene un préstamo al banco y usted dice, hey, yo no puedo llegar al banco y decir, vea, ya voy a dejar de pagar porque ya no quiero pagar. No, no. Si usted no paga, le embargan el activo. Estás obligado a pagar todo el saldo hasta que llegue a cero. El contrato financiero sí tiene una opción de compra que generalmente es a precio especial. Recuerdan que en la norma decía que si la opción de compra era por debajo del valor razonable. Bueno, el valor razonable puede ser cualquiera, valor de mercado. Aquí nos habla de que ese valor de la opción de compra a precio especial es cuando ese valor es inferior al valor en libros. Entonces el valor en libros todos lo podemos conocer. Es un activo, se deprecia tantos años, lo deprecio. Y dependiendo del momento en que yo vaya a ejecutar la opción de compra, yo comparo ese valor en libros con el valor de la opción de compra. Generalmente, si esa opción de compra es menor a ese valor en libros, estamos hablando de que tiene una opción de compra a precio especial y se va a considerar como financiero. La otra condición es que el plazo puede ser igual o mayor al 75% de la vida útil. No hay problema con eso. Si es menos, tampoco pasa nada. Y generalmente, el valor presente de las cuotas puede ser igual o mayor al 90%, que casi siempre terminamos pagando el 100% del valor del activo, porque la diferencia en el porcentaje va a estar cubierto por la prima que normalmente se paga en el leasing financiero. Y luego terminamos con el operativo en función financiera, que, como les decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre el financiero y el operativo en función financiera? Es exactamente las mismas condiciones, con la única diferencia de que este contrato, a diferencia del financiero, es cancelable. Es decir, mantiene esa condición del operativo, que el arrendatario puede dar por terminado el contrato en cualquier momento. ¿Eso qué significa? Que el contrato necesariamente tiene que establecer eventualmente una penalidad por terminación anticipada que no puede ser tan onerosa que haga improbable que yo cancele el contrato, y por eso siempre nosotros establecemos que esas cuotas no deberían pasar el 30% del total de las cuotas originalmente establecidas en el contrato. Este 30% no está establecido en el decreto. El decreto nada más dice que esas penalidades no pueden ser tan onerosas que haga improbable que el arrendatario ejerza la decisión de cancelar el contrato. Entonces nos parece que un dato conservador es ese, un 30%, pero no es que está definido a nivel del decreto. Y vean que la otra condición del plazo puede ser igual o mayor al 75, que es lo mismo que el financiero. El valor presente puede ser igual al 90%, como está en el financiero. Y algo sí que es importante, a diferencia del financiero, es que este tipo de contrato solo lo pueden ofrecer empresas arrendadoras que se dedican habitualmente al arrendamiento de activos, o bien arrendadoras que se dediquen al negocio financiero, porque el leasing es un negocio financiero, que tengan un capital mínimo de $500,000. Que eso es uno de los requisitos que tiene que tener un arrendador para poder ofrecer este tipo de figura, que como les decía, desde el punto de vista fiscal tiene el tratamiento de un operativo que le va a permitir al contribuyente, al arrendatario, reconocer como gasto desde el punto de vista fiscal el 100% de la cuota. Y ahora lo que vamos a ver es una breve, digamos, diagrama de todo esto que les acabo de explicar, para saber qué criterios tengo que tomar en cuenta para poder saber, cuando tengo un contrato al frente, cómo hago para saber si es operativo, si es financiero, si es operativo en función financiera. ¿Qué es lo primero que yo tengo que ir a ver? Si el contrato es cancelable. Es lo primero. Yo tengo que ir a ver si hay una cláusula que me dice
que si yo termino anticipadamente el plazo, me obliga a pagar el 100% del total de la cuota. Si a mí me dice, vea, el contrato es no cancelable porque me obliga a pagar todas las cuotas, automáticamente voy en línea hacia un contrato que posiblemente sea financiero. Y sobre todo, esa penalidad también se considera onerosa. ¿Por qué? Porque me van a obligar a pagar el saldo de toda la deuda. Ahora, si el contrato es cancelable, si la respuesta es sí, yo tengo que ir a analizar dentro del contrato si hay una opción de compra a precio especial que tiene que estar definida en el tipo de contrato, si está por debajo del valor en libros, si el plazo supera el 75% de la vida útil o si el valor presente representa más del 90%. Con solo una de esas condiciones que se cumpla, vamos a estar ante un contrato que podría ser clasificado como, eventualmente, como financiero. Pero puede ser que si ese contrato es cancelable, al ser cancelable, ¿verdad? Recordemos que lo financiero era no cancelable. Al ser cancelable y cumple alguna de estas condiciones, vamos a estar ante un contrato operativo en función financiera. Que tenemos que verificar que esté ese contrato hecho a través de una arrendadora que se dedica habitualmente a la actividad del negocio de leasing o que sea una entidad financiera que ofrezca este producto que tenga el capital mínimo de los $500,000. ¿Por qué? Porque no cualquiera lo puede ofrecer. Si no se cumple ninguna de las condiciones, a pesar de que sea cancelable, y no se cumple, no hay transferencia del bien, no hay opción de compra a precio especial, el plazo no supera el 75 y el valor presente no supera el 90, automáticamente estoy ante un contrato de naturaleza operativa. Y bueno, con esto doy una explicación, digamos, general de lo que son las figuras y ahorita le voy a dar la palabra a Catherine para que ella se refiera a la explicación del tratamiento que ya tendría, desde el punto de vista más práctico, el tratamiento fiscal de estas figuras que acabamos de ver. Catherine, adelante. Bien, para iniciar con lo que es el tratamiento fiscal, vamos a adentrarnos primero en lo que respecta al impuesto sobre el valor agregado. Entonces, acá, antes de iniciar, recordemos que como David nos había indicado, para las figuras de arrendamiento financiero y operativa en función financiero, existe la particularidad y es usual en estos tipos de contrato que al finalizar el plazo, el arrendatario se deje el activo, es decir, ejecute esa opción de compra y exista esa certeza razonable. Entonces, cuando eso es así, la norma contable lo que nos dice es que en lugar de reconocer un derecho de uso, yo puedo ir a registrar directamente el bien como parte de mi propiedad, planta y equipo. Entonces, ¿esto qué significa? Que al momento en que se ejecute la formalización del contrato, ese costo del activo que yo voy a arrendar va a ser facturado por la arrendadora desde el día 1 de la formalización. Y bueno, entonces, ¿qué implica esto? Que el arrendatario va a poder utilizar, si estamos frente a un activo que está sujeto a impuestos sobre el valor agregado, que se pueda aprovechar como crédito fiscal el monto de ese impuesto soportado. Claramente va a tener que existir una factura electrónica a nombre de ese arrendatario y bueno, que no se trate de un bien exento no sujeto. Un punto importante es que si ese arrendatario tiene que aplicar proporcionalidad, bueno, para poder determinar cuánto es el crédito que puede aprovechar, va a tener que aplicar las reglas de proporcionalidad que establece la ley de IVA. Una vez que ya se formaliza ese contrato de arrendamiento y ya empezamos a pagar las cuotas mensuales, bueno, vamos a tener una factura que mes a mes me va a dar la arrendadora y que va a incluir en principio 3 rubros. Vamos a tener un componente de amortización del principal, que esa parte generalmente viene en la sección de otros de la factura electrónica y no incluye IVA. ¿Por qué no incluye IVA? Porque recordemos que la amortización realmente lo que corresponde es al pago del principal de la deuda, es decir, es equivalente al costo del activo que ya a mí me facturaron desde el día 1 de la formalización del contrato. Entonces, esa es la razón por la cual no está sujeta a un monto de IVA, pero sí me la incluyen dentro del rubro de la cuota. El otro componente de la cuota es lo que se refiere a intereses, que estos están exentos por disposición expresa, lo que es el numeral 4 del artículo 8 de la ley de IVA. Entonces, esa parte va a estar exenta. Y otros rubros que puede depender y va a depender mucho del tipo de activo que estamos arrendando,
Pueden ser, por ejemplo, algún tipo de seguro, de protección, el tema del GPS o algún otro adicional. Y que estos, la arrendadora haría pues todo un análisis para determinar si están o no grabados con el impuesto. Eso es lo que aplicaríamos en cuanto a la cuota de arrendamiento. Y después, cuando ya se dé el momento que finalizamos el contrato y vamos a hacer uso o vamos a ejecutar esa opción de compra, al momento en que yo la ejecute, no voy a tener derecho a crédito, va a haber un tema de IVA porque recordemos que ya desde el día 1 en que formalizamos la operación, me dieron a mí una factura y yo ya tuve el monto del impuesto y aproveché ese crédito. Entonces, al momento de ejecución, no aplica ningún tema relacionado a IVA. Y por otro lado, tenemos la figura de arrendamiento operativo puro, que el ejemplo que nos daba David al inicio era el alquiler puro y simple. Entonces, acá yo mes a mes lo que voy a tener es una factura de alquiler y sobre ese rubro de alquiler sí me van a repercutir el impuesto. Entonces, el arrendatario igual va a tener derecho a aplicar ese impuesto pagado como un crédito fiscal. Igual el tema de proporcionalidad va a quedar sujeto, ¿verdad? De que si procede, pues tiene que apegarse a esas reglas para determinar cuánto ese monto del impuesto puede aprovechar como crédito. Ahora bien, en materia de impuestos sobre renta, aquí sí vamos a tener una diferencia. Vamos a ver, el operativo en función financiera y el operativo puro tienen un tratamiento similar, pero tienen una pequeña diferencia en cuanto al rubro de cuota. Entonces vamos a iniciar primero con lo que es el financiero. El financiero realmente para efectos fiscales de renta no implica ningún tema de ajuste a nivel de la conciliación fiscal. ¿Esto qué significa? Bueno, que en mi contabilidad yo voy a tener, le voy a aplicar el mismo tratamiento que debería de aplicarle para efectos fiscales. Entonces, ¿cuáles son estos? Bueno, que el componente de interés que yo pague de la cuota va a ser deducible. La depreciación, recordemos que como les había mencionado, lo usual es que en estas figuras existe una certeza razonable de que al finalizar el plazo yo me voy a dejar el activo. Entonces, cuando eso es así, como les decía, en lugar de yo ir a registrar un derecho de uso, la norma me permite registrar de manera directa como parte de mi propiedad, planta y equipo ese bien que estoy arrendando. Entonces, la depreciación de ese activo yo la voy a poder considerar como gasto deducible siempre y cuando yo utilice los años de vida útil que establece el anexo 2 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y el tema del diferencia de cambio que yo pueda tener va a ser un ingreso deducible o un ingreso grabable o un gasto deducible. Este es el diferencial cambiario asociado al pasivo financiero. Y bueno, aquí no aplica ningún tema de depósito en garantía, entonces respecto al diferencial de ese punto no tendríamos ninguna implicación. Ahora sí, si vemos desde el punto de vista de operativo en función financiera y el operativo puro, estas son las dos figuras que sí me implican hacer ajustes a nivel conciliatorio. Entonces, lo primero es con respecto a la cuota real pagada. En principio, para ambas figuras yo puedo considerar como gasto deducible el componente de interés y amortización de la cuota. ¿Cuál es la diferencia que existe entre ambas? Que para el caso concreto del operativo en función financiera, el decreto de leasing que David nos indicaba sí establece que el componente de amortización de la cuota, de que voy a hacer énfasis en recordar que la cuota se compone de interés y amortización, entonces lo que dice el decreto es que ese componente de amortización no puede exceder el doble de depreciación del activo. Entonces nos condiciona o nos limita a hacer esa verificación al momento de hacer la conciliación fiscal para verificar de que no excedamos ese tope. Por el contrario, el operativo puro no nos hace ninguna limitación en este sentido, entonces quiere decir que yo sin problema puedo incluir el total de cuota, componente de interés y amortización pagado en el año y no tengo ningún tope o monto que deba de verificar. En lo que respecta al gasto por interés, como ya estamos incluyendo la cuota real pagada como gasto deducible y ya está implícito el tema del interés, entonces lo que ya contablemente hemos registrado como gasto de interés se debería considerar como no deducible para no hacer un efecto de duplicar un mismo componente. Recordemos que aquí no vamos a tener, el decreto lo que nos dice es que yo no puedo considerar como gasto deducible la amortización de ese activo por derecho de uso, en el caso del arrendamiento operativo,
O en el caso del operativo en función financiera, lo que respecta a la depreciación de ese activo, yo no la puedo considerar como gasto deducible. No me lo permiten para efectos fiscales. En lo que respecta al diferencial cambiario que se va a ir generando asociado al pasivo financiero que nosotros vamos a registrar, aquí lo que el decreto nos establece es que el ingreso se debe considerar como no gravable y la pérdida como no deducible. Y en lo que respecta al, aquí sí tenemos un componente del depósito en garantía, y es que ese sí se debe considerar como gravable adicional o si es un gasto como deducible adicional, porque para efectos fiscales lo que nosotros tenemos es precisamente ese depósito y no un activo. Entonces, por eso es que sí me permite grabar ese diferencial del depósito y por eso no me deja considerar como deducible la depreciación. Ya vamos a verlo más adelante a nivel de unos ejemplos en asientos para que puedan comprender un poco más estas diferencias. Lo que les vamos a ir mostrando son los ajustes que acabamos de ver de una forma más práctica o ejemplificativa para que se puedan tener una mejor idea de lo que les acabo de explicar. Vamos a iniciar con lo que es el arrendamiento operativo. Aquí tenemos los datos generales de cuánto es el valor presente de las cuotas, el monto del depósito en garantía, el plazo del contrato que está a 5 años, cuánto es el monto de la cuota mensual, lo que respecta a amortización e interés y el IVA que me cobran sobre esa cuota, porque recordemos que aquí estamos frente a un arrendamiento puro y simple. Y al otro lado, en el cuadro que está a la derecha, lo que ven es el cálculo de la amortización del derecho de uso, porque recordemos que aquí la norma sí nos dice que para efectos contables, yo lo que reconozco es un derecho de uso y no el activo. Entonces, si nosotros nos vamos, recordemos que para llegar a conciliación fiscal, primero tenemos que tener toda nuestra contabilidad. Entonces, lo que vamos a ver acá en las imágenes que están al lado izquierdo son los asientos que yo tengo en mi contabilidad, que voy a hacer énfasis en que solo existe una contabilidad para que no se confundan con las imágenes que están al lado derecho que dice asiento en auxiliar fiscal. Solo tenemos una contabilidad, que es la contabilidad financiera, pero por el tema fiscal, yo si tengo contratos de este tipo, debería llevar un auxiliar que me permita aplicar todas las tratamientos o ajustes que vimos hace un rato que establece el decreto. Entonces, como ven, cuando nosotros formalizamos el contrato y hacemos registro de ese arrendamiento operativo, en mi contabilidad lo que yo voy a tener es un activo por derecho de uso. Si hay un tema de comisión de formalización, lo voy a registrar como gasto. Y al lado del crédito lo que voy a tener es reconocer ese pasivo financiero asociado al activo y la salida de bancos que corresponde al depósito. Pero para efectos fiscales, vean que yo no tengo ese activo por derecho de uso. Lo único que yo tengo es un depósito en garantía, la salida del efectivo y el gasto de la comisión por formalización. Es decir, para efectos fiscales, ese activo por derecho de uso no existe. Cuando ya mes a mes nosotros empecemos a pagar las cuotas mensuales, vean que en contabilidad lo que vamos a tener es la amortización del pasivo, vamos a registrar el gasto de interés y en este caso el impuesto sobre el valor agregado por ser operativo y la salida de bancos. Y en el auxiliar fiscal lo único que vamos a tener es un gasto por arrendamiento, el tema del impuesto y la salida de bancos. Y adicional a estos dos registros, tenemos un tercer registro que corresponde a la amortización del activo por derecho de uso, que aquí simplemente sería ir amortizando el activo que habíamos registrado el día 1 y la amortización acumulada que corresponde. Para efectos fiscales, como nosotros no tenemos el activo por derecho de uso, entonces no procedería reconocer ese gasto por amortización. Ahora bien, cuando ya estemos en el cierre y vamos a hacer la conciliación fiscal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, esto se resume de la siguiente forma. El total de la cuota real pagada que nosotros pagamos en la arrendadora durante todo el año va a ser 100% deducible y recordemos que el decreto no establecía ningún tope máximo en cuanto a esa deducibilidad para la figura de arrendamiento operativo. Ahí lo que hay que asegurarnos es que ese componente corresponda a la amortización y el interés de la cuota. Como les había dicho, como para efectos fiscales no tenemos ese activo, entonces la amortización que contablemente hemos hecho al activo por derecho de uso debe tratarse como un gasto no deducible y el interés que hemos registrado también lo vamos a mantener como no deducible porque vean que ya en la primera línea de la cuota real pagada está implícito el interés. Entonces, si lo consideramos deducible, estaríamos duplicando ese mismo componente. Y el diferencial cambiario que nos va a generar el pasivo financiero, el tratamiento que debería de darse es que si es un gasto va a ser no deducible y por el contrario, si es un ingreso, sería un ingreso no gravable.
Ahora tenemos el ejemplo del arrendamiento financiero. En el arrendamiento financiero, igual tenemos el costo de los activos, el monto de una prima, la comisión de formalización, el plazo de la cuota, y por el otro lado tenemos la depreciación para efectos fiscales de ese activo, porque recordemos que si normalmente existe una certeza razonable que al final del contrato yo me deje el activo, entonces la norma me permite de una vez reconocer ese bien como parte de propiedad, planta y equipo. Entonces, ¿qué estamos calculando ahí? La depreciación con base en los años de vida útil que establece el anexo 2. Ahora igual, si nos vamos a ver los asientos que deberíamos de tener, lo primero es el registro a nivel de la formalización del contrato. Y era lo que les decía hace un rato, que para efectos de esta figura en concreto, no deberían de existir ninguna diferencia entre lo que yo tengo en mi base contable y lo que me establece el decreto para efecto fiscal. Entonces, como ustedes pueden ver, desde el día 1 yo voy a reconocer los bienes arrendados como parte de propiedad, planta y equipo, tanto en mi contabilidad como para efectos fiscales, y reconozco el arrendamiento financiero por pagar. Obviamente el tema del gasto por comisión y la salida de bancos. Y cuando empiece a pagar las cuotas mensuales, igual voy a ir amortizando ese pasivo de arrendamiento financiero por pagar. Voy a ir reconociendo el componente de interés, el gasto por seguro y la salida de bancos, y vean que es exactamente el mismo tratamiento que le voy a dar para efectos fiscales. Y por último, cuando yo empiece a depreciar ese activo, ese gasto por depreciación contra depreciación acumulada, lo voy a mantener igual para efectos fiscales. Y ahora bien, cuando hagamos entonces la conciliación, vean que no hay ninguna diferencia entre mi base contable y mi auxiliar fiscal. Entonces, como les decía hace un rato, ¿verdad? Cuando ya estemos ante la conciliación, vamos a tratar, ¿quieres pasarla por? Ajá. El decreto lo que nos dice es que el arrendatario puede considerar ese gasto de interés que veníamos registrando como deducible, y la depreciación del activo también va a ser deducible. Ahí el tema importante es que sí tenemos que asegurarnos que los años de vida útil que estemos utilizando sean los que dispone expresamente el anexo 2 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y el diferencial del pasivo financiero será deducible o gravable según corresponda. Y por último, tenemos la figura híbrida, que es el arrendamiento operativo en función financiera, que por la particularidad que tiene, sí nos va a implicar una diferencia en mi base contable con respecto a lo que debo de hacer para efectos fiscales. Entonces, en cuanto a datos generales, es lo mismo, el mismo ejemplo que vimos hace un rato para el financiero. Tenemos el costo del activo, el tema de la prima, la comisión de formalización, el plazo del contrato, los componentes de la cuota, tenemos un rubro de opción de compra, y al otro lado derecho lo que ven es igual, como este se comporta para efectos contables como el financiero, y lo usual es que al final del plazo exista certeza razonable de que yo me lo deje, entonces me permite reconocer de una vez el activo como parte de propiedad, planta y equipo. Todo lo que estamos viendo en ese cuadro es la depreciación de esos activos como tal. ¿Cuál es la particularidad? Que vean que en la imagen de la derecha, la última columna, estamos agregando la verificación del doble de la depreciación, porque recordemos que aquí sí hay un tope en cuanto al componente de amortización de la cuota. Entonces, de una vez se calcula cuánto es ese doble de la depreciación para tener el dato a efectos de elaborar la conciliación fiscal. Si vamos viendo los asientos, vean que acá al momento de registrar el arrendamiento operativo en función financiera, yo en mi contabilidad, como les decía, registro de una vez el activo como parte de propiedad, planta y equipo, registro el gasto de comisión contra el arrendamiento operativo en función financiera por pagar, la salida a banco es equivalente al depósito, pero para efectos fiscales, como pueden ver, yo lo único que tengo es un depósito en garantía, es decir, no existen los activos para efectos fiscales. Ahora bien, cuando ya empecemos a pagar esas cuotas mensuales por arrendamiento, yo en mi contabilidad voy a ir amortizando el pasivo, reconozco el gasto por interés, cualquier otro rubro que esté implícito en la cuota contra la salida de bancos. Pero en el auxiliar fiscal, como no tenemos ese, ese tema, lo que vamos a hacer es reconocer únicamente el gasto por arrendamiento, el gasto por seguro y la salida de banco. Y ahora bien, para efectos de lo que respecta a la depreciación mensual de esos activos sujetos a arrendamiento, yo en mi contabilidad sí voy a ir reconociendo un gasto por depreciación contra una depreciación acumulada, pero como fiscalmente no tengo los activos, el decreto me dice que yo no tengo derecho a pasar nada como gasto, y por eso es que no tenemos ningún valor
en cuanto a la parte fiscal de ese registro. Y por último, cuando ahora sí yo ejecute la opción de compra, es decir, cuando ya se finalice el contrato, vean que en mi contabilidad lo que yo hago o lo que usualmente sucede contractualmente, que esto depende mucho de lo que establezca el contrato, es que me permiten o lo que indica es que la opción de compra va a ser, se puede deducir el monto que yo di al inicio como depósito en garantía y quedaría un remanente que normalmente coincide con la última cuota que se debe pagar del pasivo. Entonces, simplemente el asiento que se debería de hacer es como finalizar y dar de baja ese pasivo contra la salida en banco. Pero para efectos fiscales, vean que es hasta este momento donde ya yo sí reconozco los bienes como activos. Entonces, hasta este momento donde yo fiscalmente tendría los activos, doy de baja el depósito en garantía por cobrar y la salida de bancos. Ahora bien, cuando ya estemos ante la conciliación fiscal, este sí nos aplica los siguientes ajustes que vemos por acá, que era lo que les decía. Lo primero es el tema de la cuota real pagada durante el año, entendiendo esto como interés y amortización. Ese va a ser deducible, pero el componente de amortización de esa cuota, que es lo que ustedes ven en las líneas en grises con los 84.000 que se ven por ahí, ese es el componente de amortización de los 110.000. Entonces, ¿qué nos decía el decreto? Bueno, que yo tengo que asegurarme que ese total de amortización no exceda el doble de depreciación. Entonces, nos trajimos el gasto por depreciación de esos bienes y lo que hicimos fue ver cuánto es el doble de esa depreciación, que son los 109 que ven por ahí, y vean que mi total de amortización para este año no excede de ese tope. Entonces, quiere decir que yo sin problema me puedo pasar como gasto deducible los 116. ¿Qué hubiese pasado si excede? Bueno, si excede a esos 116, yo le tengo que restar ese exceso porque es no deducible. Entonces, lo que nosotros normalmente, ¿verdad?, consideramos que es lo oportuno es que a los 116 se le reste ese exceso no deducible para no incurrir error a algún auditor cuando nos llegue a revisar pues, el tema de la conciliación. Después tenemos la depreciación del activo subyacente, que como les decía, como fiscalmente nosotros no tenemos ese activo, entonces no podemos aprovechar como deducible ese gasto. Y el componente del interés, como ya lo estamos pasando dentro de la cuota real, pues para no duplicar, también sería un gasto no deducible. Y en lo que respecta al diferencial asociado al pasivo financiero, acá igual si lo que tenemos es un gasto va a ser no deducible y por el contrario, si es un ingreso, es no gravable. Y para efectos fiscales, como nosotros en lugar del activo lo que teníamos era un depósito de garantía, entonces acá sí me permite que el diferencial asociado a ese depósito yo lo considere deducible, si es un gasto, o ingreso gravable, si así es la variación que obtenemos. Y bueno, con esto hemos concretado la presentación. Muchísimas gracias a David Mena y a Catherine Valverde por la explicación de esta mañana del tema titulado Tratamiento Fiscal del Leasing en Costa Rica, perspectivas del arrendatario. Tenemos unas consultas por acá. Me indican, buenos días, la factura que emite la financiera por el costo total del vehículo al contribuyente lleva IVA. Mi consulta es si ese IVA, cuyo monto es importante, se puede acreditar tomando en cuenta que es un vehículo afecto a la actividad económica y está respaldado por un documento electrónico. Vamos a ver, la respuesta a esa pregunta es que efectivamente, si ese vehículo está afecto a la actividad económica, va a tener derecho a acreditar el IVA. Aquí lo que tenemos que revisar es si ese contribuyente tiene todas sus ventas grabadas al 13, entonces va a tener derecho al 100% del crédito pleno. Pero si tiene ventas hasta diferentes tarifas, tarifas reducidas, tarifas exentas, tendría que aplicar el factor de proporción. Si fuera un activo que no podemos identificar directamente con ingresos grabados al 13%. Pero en general la respuesta es si tiene derecho a crédito. Gracias, don David. También nos consulta por aquí. ¿Se reconoce un activo en derecho de uso para arrendamiento financiero? Asumimos que sí cumple con este arrendamiento para una entidad que aplica las NIF para las pymes. Perdón. No, vamos a ver, si aplica NIF para pymes, no se registra, o sea, lo que reconocemos generalmente es para pymes, reconocemos el gasto de arrendamiento directamente. El ejemplo que pusimos aquí es si estuviéramos aplicando, digamos, NIF pleno.
donde sí se reconoce el activo por derecho de uso. Muchas gracias, don David. En caso de que alguno desee recibir la información que tuvimos esta mañana, la presentación, pueden escribirnos al correo de comunicación, el cual es comunicación@cr.gt.com, y con gusto estaremos compartiéndoles el video, el cual también van a poder encontrar a partir de la próxima semana en YouTube, y la información. Por temas de tiempo vamos a dejar las consultas hasta acá. Agradecerles a todos los que se conectaron esta mañana y formaron parte y nos han escrito. Gracias por formar parte de las actividades de los webinars que tenemos los jueves para ustedes por parte de Grant Thornton. Para cerrar, vamos a dar unas palabras de cierre por parte de don David y de Catherine. Iniciamos con Catherine Valverde, consultora de impuestos. Catherine. Muchas gracias a todos por acompañarnos y cualquier duda ahí quedan nuestros contactos para que se pongan a disposición y les podamos ayudar. Muchas gracias, Catherine. También vamos a escuchar las palabras de cierre de David Mena, socio de impuestos y legal. Bueno, de mi parte, pues agradecerles nuevamente. Sé que este tema es, creo que un poco denso y en 1 hora y 5 minutos es muy difícil poderlo cubrir, pero bueno, parte del objetivo que tenemos en nuestra firma es todos los jueves compartir temas de interés para ustedes, para transmitirles el conocimiento de la forma, digamos, más sencilla posible, que es lo que hemos tratado de hacer en esta mañana con este tema. Y como bien decía Catherine, siempre estamos a la disposición de ustedes para poderles colaborar y brindarles nuestros servicios en todo lo que requiera. Muy buen día a todos. Muchas gracias, don David, y a ustedes nuevamente las gracias. Recordarles que nos pueden encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Grant Thornton Costa Rica, e invitarles de una vez porque el próximo jueves tenemos otro tema bajo el nombre Guía Práctica para establecer un negocio en Costa Rica, y estará a cargo de Nancy Brenner, gerente de impuesto legal, y Natalia Meléndez, consultora legal de la firma. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Deseamos que tengan un muy bonito día. Hasta luego.